Buenos días para todos. Primero debo decir que me dieron dos temas muy difíciles de poder expresar. Contar una experiencia en poco tiempo no es tan fácil. Y proponer líneas de acción también debe ser la asamblea, la conferencia, este encuentro que propongan. Pero voy a exponer lo que yo, al menos desde mi experiencia, podría ayudar. Voy a leer porque me someto así a los 30 minutos o a los 25 minutos. Para este encuentro de la CEP con la Conferpar, me pidieron contar la experiencia del Sínodo de Amazonía y delinear posibles acciones para el Paraguay. Comienzo por contar mi experiencia. Experiencia del Sínodo. Debo agradecer al Papa Francisco, quien quiso que 2 obispos fuera de la región amazónica participaran desde sus inicios del Sínodo de Amazonía, como miembros del Consejo Preparatorio. Ellos son el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Óscar Ojea, y el arzobispo de Asunción. El cardenal Lorenzo Baldisseri, prefecto de la Congregación del Sínodo, nos hizo llegar el nombramiento. Se nos hizo llegar el calendario previsto hasta la celebración de la Asamblea Episcopal de octubre de 2019. El secretario general presentó el programa que en línea de principio y a modo de agenda contiene los pasos más importantes a dar en el camino sinodal. 19 y 20 de enero de 2018, reunión preliminar del cardenal Baldisseri con la REPAN en Puerto Maldonado, Perú. El 8 de marzo de 2018, el nombramiento del Consejo Presinodal de parte del Santo Padre. Febrero-marzo de 2018, redacción del proyecto del documento preparatorio a cargo de los expertos. 12-13 de abril de 2018, primera reunión presinodal para el examen del proyecto del documento preparatorio. Mayo de 2018, envío del documento preparatorio llamado Lineamenta. Febrero 2019, deadline para la entrega de las respuestas al cuestionario. Febrero-abril de 2019, redacción del Instrumentum Laboris. Abril de 2019, segunda reunión del Consejo Presinodal para el estudio del proyecto del Instrumentum Laboris. Junio de 2019, envío del Instrumentum Laboris. Octubre de 2019, celebración del Sínodo. Este calendario nos orientó con claridad a asumir la tarea a la que estábamos encaminados. En Puerto Maldonado, la REPAN, y hemos escuchado ayer a Mauricio, que bien, la exposición de Mauricio nos ha enriquecido mucho. La REPAN había presentado algunas líneas fundamentales para ser desarrollado por algunos expertos y ser aprobado por el Consejo Preparatorio. Se le llamó luego documento preparatorio o lineamenta y fue enviado a las diócesis de la Amazonia para recibir aportes. Un segundo encuentro del Consejo Preparatorio recogió las observaciones y aprobó el Instrumentum Laboris, con el título Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral. A la luz del documento preparatorio, me tocó convocar a los obispos del Gran Chaco para dar examen y dar nuestro aporte sobre la realidad ecológica tanto del Chaco como del acuífero guaraní. Eso fue en el 2018. Participaron varios obispos del norte de Argentina, como el vicario general de la diócesis de Camiri, Bolivia, y los obispos del Paraguay, algunos expertos invitados en un encuentro tenido aquí en Asunción, en el Seminario Metropolitano. Relato seguidamente la experiencia de la realización del sínodo. En el primer día de la asamblea, reunidos cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos con el Papa Francisco,
Después de la bienvenida y de los discursos, se aprobó el reglamento y se eligieron los presidentes delegados, el relator general y los secretarios especiales. La Asamblea eligió 4 miembros de la comisión de redacción y 3 fueron elegidos por el Papa. Se procedió luego a la relación por parte del secretario general, indicando las grandes líneas de preparación de la Asamblea. El relator general presentó el Instrumentum Laboris para ser actualizado en el aula. Por la misma tarde comenzaron las intervenciones de los padres sinodales en el aula, con solo 4 minutos a disposición. Se invitó a que ya la primera tarde comenzaran las intervenciones de los padres sinodales. Tuve la oportunidad en esa primera tarde de presentar mi intervención centrada sobre la semejanza del Gran Chaco y del acuífero guaraní con la Amazonia. Comparto con ustedes parte del texto pronunciado en el aula. Hay mucha semejanza con la Amazonia, tanto en la amenaza sobre la biosfera y los biomas del Chaco por su producción de aire, como sobre la reserva subterránea de agua dulce del acuífero guaraní. El Gran Chaco está sufriendo el incendio y la peor deforestación. Miles de hectáreas diariamente están siendo quemadas o arrasadas, a pesar de la ley de deforestación cero. La avidez de la codicia humana de empresas nacionales y multinacionales que benefician a unos pocos es enorme. Desgastan la tierra rica en fosfato por la extensión de la ganadería y la agricultura, sin el mínimo cuidado del suelo, produciendo un gran daño al ecosistema y a la rica biodiversidad chaqueña. El acuífero guaraní es un reservorio natural de agua dulce que se extiende por debajo de la superficie de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El riesgo de su contaminación con productos químicos y radioactivos es altamente contaminante debido a las perforaciones para explotar hidrocarburos. Este sínodo quiere defender los recursos naturales y el derecho al agua de todas esas poblaciones. A continuación, hice mención del trabajo de inculturación que realizaron los misioneros franciscanos y jesuitas, con 2 objetivos, en una unidad de intervención misionera: la humanización y la evangelización. Como se trataba de dar pistas y ofrecer propuestas para los nuevos caminos, en mi exposición propuse la iniciación a la vida cristiana en su diálogo intercultural y en el esfuerzo de inculturación del Evangelio. Los adultos indígenas, por el testimonio de amor de sus misioneros, piden el bautismo, realizan el proceso de catecumenado en la iniciación a la vida cristiana para ser admitidos al bautismo. A los ya bautizados, pero no suficientemente evangelizados, se les propone un catecumenado postbautismal mistagógico, fortaleciendo en ellos el don de la fe cristiana, a perseverar en la caridad para trabajar juntos por el desarrollo de sus comunidades indígenas en un contexto de apertura a la interculturalidad, al nuevo desarrollo social de la globalización, sin ser excluidos de las conquistas técnicos, científicos, sociales y en la afirmación de los valores perennes de sus tradiciones culturales. La cuestión es formar comunidades indígenas en ser discípulos misioneros, en el encuentro con Jesucristo, con la palabra de Dios, en el aprendizaje de los signos y ritos litúrgicos según el RICA. Una comunidad cristiana indígena evangelizada parte del rito de iniciación indígena para aplicarla sabiamente en la iniciación a la vida cristiana. Una tarea de inculturación exigente y necesaria que nos toca realizar. Mientras leía, me fijaba cómo el Santo Padre había tomado nota de todas las intervenciones. En el sínodo tuve 2 cargos importantes durante la asamblea. Me eligieron como moderador de uno de los círculos menores, y ahí estaba también Mauricio y otros eminentes miembros de la sala. El Santo Padre me eligió redactor del documento final,
Por eso puedo afirmar que he sido muy bendecido, pero a su vez más comprometido en dedicarme a las tareas encomendadas durante la asamblea. He aprendido a realizar las tareas de moderador en el círculo menor, que fueron enunciar los temas propuestos, guiar la discusión, vigilar que la discusión no se salga del tema o de los argumentos establecidos, promover la participación activa de los miembros, decidir qué tema, en el caso de falta de tiempo u otro motivo, debe ser tratado primero que los otros y establecer los tiempos concedidos a las intervenciones, presidir durante las votaciones. En nuestro círculo menor he propuesto un método participativo pleno, dando la palabra no solo a los obispos, varios miembros, entre ellos algunos sacerdotes, laicos, indígenas y de... El primero, debíamos recoger los temas surgidos en las intervenciones de los padres sinodales. En el segundo momento, se trataba de formular los modos, es decir, propuestas operativas con su correspondiente fundamentación para ser leídas en la asamblea. Sugerí entonces, en el círculo menor, para esta segunda actividad, comenzar por una lluvia de ideas sobre los temas que debíamos profundizar y aportar nuestro grano de arena al sínodo. Salieron 18 temas que luego hemos sintetizado en 3 grandes temas: nuevos caminos para el ministerio eclesial, la defensa de los derechos humanos de los indígenas y los temas de la ecología. Evidentemente no tuvimos tiempo de profundizar todo. Tuvimos 2 sacerdotes en la Secretaría quienes puntualmente presentaron las actas de nuestros diversos momentos del círculo menor. Nuestro trabajo fue muy lindo. Comenzábamos con la oración y luego la escucha de cada participante. Hubo mucha dedicación y amor a lo que estábamos haciendo. Las relaciones de los círculos menores recogieron las opiniones de la mayoría y de la minoría y sirvieron para formular las contribuciones y modos colectivos. Estas exposiciones fueron leídas en el aula del sínodo y sirvieron para el debate posterior. Nuestro círculo menor eligió los temas más candentes para los nuevos caminos. Insistía, no podemos tomar todos los temas, vamos a ver cuáles son los temas más candentes que debemos nosotros profundizar. Y se trataba de profundizar el ministerio eclesial. Después de haber oído en la sala las múltiples necesidades de la Amazonia en relación a la Eucaristía y a la escasez de sacerdotes y también a la invasión de las sectas, sobre todo fundamentalistas, nos dispusimos a examinar las propuestas posibles para solucionar el tema de la Eucaristía con la posible ordenación sacerdotal de los llamados así viri probati, varones probados por su experiencia cristiana. Examinamos el papel de la mujer en la vida religiosa, la mujer catequista misionera, y propusimos el pedido de seguir estudiando el diaconado femenino. Un excelente teólogo, miembro de la Comisión Teológica Internacional, el padre Carlos Galli de Buenos Aires, nos iluminó sobre estos temas desde su aporte histórico, dogmático y magisterial, en vistas a proponer nuevos caminos eclesiales que permitieran resolver los problemas de falta de sacerdotes y, por tanto, de los 2 grandes sacramentos principales, la Eucaristía y la reconciliación. En la redacción final se tuvo en cuenta nuestra propuesta, pero a pedido de los miembros de la comisión de redacción se le dio al tema una redacción mejorada para ser votada en la asamblea. Fueron los aportes de este círculo menor que motivó más discusiones y controversias durante la segunda parte del sínodo. De eso ya habló Mauricio ayer. Pero finalmente, en el día de la votación, la asamblea los aprobó por mayoría, obteniendo, sin embargo, menos votos de estos 2 temas, lo del viri probati y lo del diaconado femenino. Como redactor del documento final, he estado muy cerca del Papa Francisco y de los presidentes delegados de la Asamblea.
igual que los varios redactores que fueron elegidos por la misma asamblea. Para la redacción, los expertos presentaban el texto borrador y la comisión lo examinaba, hasta concluir por consenso y por la aprobación del mismo Santo Padre el texto que debía ser votado en la asamblea. El documento final ha sido presentado en la asamblea el penúltimo día y el último día para su votación. Según el cardenal Lorenzo Baldisseri, para él este sínodo fue el mejor de todos los sínodos en el que él participó, por iniciar un camino sinodal con el pueblo de Dios celebrado en Roma, por el clima de respeto, participación, alegría y el encuentro fraterno entre obispos, sacerdotes, religiosas, mujeres y varones indígenas, y por la presencia permanente y animadora del Papa durante toda la asamblea. Podría decir muchas más cosas, pero el tiempo se pasó. Posible línea de acción. Se me ha pedido algunas líneas de acción para nuestra realidad eclesial del Paraguay. Primero, conocer el documento. No sé si todos ya tienen, los obispos no tienen. Qué raro. Considero necesario hacer mención de las palabras del Papa al inicio de la exhortación pontificia Querida Amazonía sobre el documento final del sínodo. Él no piensa desarrollar sus temas abundantes expuestos en el documento conclusivo. Tampoco piensa reemplazarlo o repetirlo. El Papa presenta sus reflexiones como síntesis de las preocupaciones expresadas en el documento final conclusivo y en sus documentos anteriores. Hace mención en ese documento prácticamente, podemos decir, Evangelii Gaudium, Laudato Si, Episcopalis Communio, sobre la sinodalidad, para orientar la recepción de todo el camino sinodal realizado. El contenido del documento conclusivo del sínodo ha sido retomado por el Papa, siguiendo el título principal, que es Amazonía o Amazonia, de la escucha a la conversión integral, y así sucesivamente los otros capítulos: conversión pastoral, cultural, ecológica y sinodal. Ese es el documento conclusivo. El Papa los relee, los convierte en una expresión más de utopía. Un sueño social, un sueño cultural, un sueño ecológico y un sueño eclesial. A este último capítulo, el cuarto, le da mucho más desarrollo, subrayando los caminos de la inculturación social y espiritual, la inculturación de la liturgia y de la ministerialidad, la fuerza y el don de las mujeres, entre otros temas tratados. Con todo, es necesario leer todo el documento de la exhortación para partir de sus orientaciones. Primero, por supuesto que el tema social va unido al tema ecológico, pastoral y eclesial. Todo está relacionado. Hay que escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Hay que ver la problemática social, cultural y ecológica de la Amazonia y la inculturación de la fe, más allá del tema que tantos medios resaltan en relación a los viri probatis y a la ordenación sacerdotal de diáconos casados, y leerlos a la luz de nuestra pequeña Amazonia, que es el Gran Chaco y el acuífero guaraní. Sigamos entonces la indicación del Papa, que la verdadera cuestión es suscitar el ardor misionero de la comunidad que hará nacer las vocaciones sacerdotales y el amor a la casa común. Segundo, una línea de acción, pues debería ser que tengamos la visión de que todo está conectado. De ahí la denuncia profética bajo el aspecto de la denuncia socioambiental como bajo el aspecto eclesial. Por un lado, se confirma la cercanía de la Iglesia a los oprimidos, pobres, a los pueblos de la Amazonia, a su tierra devastada, como también nosotros, al Chaco, al Gran Chaco, y el Papa pone en evidencia la urgencia del anuncio del Evangelio, específicamente del primer anuncio
como respuesta a los gritos de la tierra y de los pobres. Los problemas sociales son reflejo de aquellos culturales, ecológicos y, por qué no, también en nuestro caso, de los problemas eclesiales. Es bueno que comencemos a tener una visión más crítica de toda la realidad de humanización y de nuestra tarea de evangelización. Esto impone consigo la capacidad de diálogo con la cultura, la sociedad, diálogo con la economía y la política desde la perspectiva de la Buena Nueva y del magisterio eclesial y latinoamericano. Otra línea, tercero, puede ser la defensa del Chaco y del acuífero guaraní, de codicia de los depredadores. En esto se necesita una alianza con la sociedad civil para un continuo bombardeo de la opinión pública y el apoyo de la voz de la Iglesia. No es suficiente quejarnos del incendio y de la deforestación. Urge valorar los elementos preciosos que Dios nos dio, los ríos, el agua, los bosques, las fuentes de agua y la población indígena. Es necesario exigir la responsabilidad de los gobiernos nacional, departamental y municipal en el cuidado de la casa común y la vigilancia sobre la aplicación de las leyes y normas ambientales. Más vale educar concientizando y valorando la casa común y la naturaleza humana que el plagueo inútil de muchas de nuestras intervenciones. Cuarto, en cuanto a la pastoral y la conversión necesaria para ser discípulos a las comunidades indígenas y no indígenas, en diálogo con su cultura y en propuesta del querigma como primer anuncio que les ayuda a descubrir la fe en Jesucristo y a vivir la comunidad en la caridad y la solidaridad. Hace falta, pues, rever el plan pastoral y centrar la formación en la iniciativa a la vida cristiana, me refiero al plan pastoral indígena, siguiendo el catecumenado propuesto por la Iglesia y el uso del RICA, que es el ritual de iniciación cristiana de adultos. Asimismo, cultivar el ardor misionero en todas las comunidades de la región para que con la oración, la pastoral vocacional, florezcan las vocaciones misioneras de familias cristianas, de religiosos, religiosas, diáconos permanentes y de los sacerdotes quienes hacen presente el misterio de la Eucaristía en dichas comunidades. Quinto, animar a los jóvenes a conocer el documento de Laudato Si y este documento, querida Amazonia, para ser formados en ecología integral y ser los servidores de la defensa de la naturaleza y de la vida. Puedan ser también ellos recibir el ministerio ecológico, se llama así, el ministerio ecológico. ¿Cómo realizarlo? ¿Qué protagonismo les podemos dar a los jóvenes en el campo de la ecología integral? Sexto, cada diócesis podrá tener el encuentro del clero para conocer, querida Amazonia, y aplicar a la propia pastoral el cuidado de la casa común como también una sana lectura del sueño eclesial para los nuevos caminos indispensables al espíritu misionero. Tal vez podrán formar equipos de ecologistas con visión integral. La aplicación de querida Amazonía es posible en nuestra realidad, porque todo está conectado, lo social, lo cultural, lo ecológico y lo eclesial. Amazonia conectada con el Gran Chaco y el acuífero guaraní. Séptimo, la Conferpar debería preguntarse el modo de acompañar con sus misioneros y misioneras las dos realidades, la humanización, el clamor de la tierra y de los pobres y la evangelización con programas adecuados a cada situación de la vida indígena, valorar su lengua, su cultura, sus mitos, inculturar el evangelio a partir de esos valores religiosos. ¿Qué nos haría falta para lograrlo? Octavo, difundir los documentos del Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, el Laudato Si, Christus Vivit y ahora querida Amazonia. Para alcanzar estas propuestas, comencemos nosotros por valorar la nueva evangelización que el CELAN con sus conferencias episcopales realiza, renomando la Iglesia en su dinamismo misionero y dejando estructuras caducas
y la pastoral de mera conservación. Conclusión. El Sínodo de la Amazonía ha querido unir dos clamores, el de la tierra y el de los pobres, en la persona del indígena de la Amazonía, a quien o a quienes anunciar la buena nueva con la inculturación del Evangelio. El llamado a la conversión, expresado en el documento final del Sínodo, ha sido releído por el Papa Francisco en un esquema de utopía, de sueño, como visión profética por donde la Iglesia debe caminar hoy. He sentido personalmente una predilección muy grande de parte de Dios y de la Iglesia por el hecho de haber podido participar desde sus inicios en este clamoroso sínodo. Pude experimentar desde dentro y desde fuera la participación activa de cómo el Espíritu Santo guía a su Iglesia para la vida del mundo. He comprobado el aprecio grande que el Papa Francisco recibe de parte de los padres sinodales, como también he comprobado las tensiones ocultas por razones doctrinales de parte de algunos cardenales y obispos. Pude comprobar la triste realidad de que a los media no les interesa el clamor de la tierra y la protección de la casa común, ni la protección de los indígenas y sus derechos, sino solo aquellos temas controvertidos de carácter más interno de la estructura pastoral de la Iglesia Católica, como el caso de la ordenación de casados y el diaconado de las mujeres. Termino entonces desde la sinodalidad, todos en sintonía de respeto y tolerancia por un sínodo extraordinario que iluminaba la Amazonía. Hemos defendido de las amenazas de sus tierras y habitantes con la verdad de la doctrina social de la Iglesia, ahora extendida con la ecología integral. Este sínodo ha sido un ejemplo de cómo la Iglesia, en los diversos lugares de la tierra, está llamada a la defensa de la ecología integral, con la inculturación del Evangelio en el diálogo interreligioso e intercultural. Nos toca seguir conociendo y difundiendo la doctrina de la Iglesia con una pastoral misionera de renovación y de nuevo impulso eclesial. Muchas gracias por la atención.